Antes de empezar la predicación, no empecé a contar el tiempo. Me gustaría despedirnos de Benjamín y Luz. Hoy es su último domingo antes de cruzar el charco, así que vamos a darles un abrazo grande al final del culto y podemos despedirnos de ellos. Luz está un poco nerviosa por lo del avión, le encanta viajar en avión. Todo lo contrario, ¿no? Así que vamos a pedir al Señor y vamos a estar en oración acompañándoles en todo este proceso. Números 30, un temita bastante complicado, ¿verdad? La semana pasada vimos cuál era el mensaje principal de Números 30, los dos primeros versículos. El mensaje principal era: cumple tus promesas, habla la verdad. Que tu palabra sea sí, que tu sí sea sí y tu no sea no. Es el fundamento de toda nación que quiere prosperar. Estaban empezando como nación, como el nacimiento de una nación, y toda nación que quiere prosperar un poco se tienen que cumplir las palabras, los contratos, se tiene que hablar la verdad, etcétera, etcétera. Y como somos embajadores de la verdad que es Cristo, tenemos que vivir con esta verdad, que cada palabra que sale de nuestra boca en realidad sea una promesa, es decir, no dejar de prometer, sino que cada cosa que digamos en realidad tengamos la intención y todo el corazón de cumplirlo. Y el mensaje principal era la confianza de que todas las promesas de Dios son ciertas, en la que no hay excepciones. En las promesas de Dios no hay letra pequeña, no hay cambio de paradigma. No hay forma de anular algo que el Señor haya dicho, porque en Él siempre son sí y amén. Y entonces le damos gloria a Dios, porque cuando Él nos dijo que todo aquel que creyera será salvo, solo lo podemos coger literalmente y estar seguros de que eso es lo que va a pasar. Así que gloria a Dios, porque sus promesas son ciertas y son siempre verdaderas. Así que esta es la norma, este es el mensaje de Números 30. Pero para nuestro oído del siglo XXI, este texto de hace 3000 años alrededor, con sus ediciones posteriores, pues nos suena tremendamente retrógrada, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto? Nos está diciendo: en esta época, esta es la excepción. Si tu hija o tu esposa hacen una promesa, el marido puede modificarla, anularla y decir que no se tienen que cumplir. El amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? Da igual lo que oigáis hoy, me vais a seguir queriendo un poquito, ¿verdad? Tanto porque tengo la sensación de que ni voy a quedar bien con unos ni voy a quedar bien con otros, ¿vale? Así que yo voy a intentar ser lo más honesto posible de lo que yo he estudiado y vosotros me vais a tener que perdonar. Pero esta era la norma en esa época. ¿Hay que cumplirla hoy en día? No. Mira lo que dice Pablo. El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Cuando Pablo le llama a este texto, a esta ley, antiguo pacto, no se refiere a que era anterior o que simplemente tenía mucha edad y era viejo. Se refiere a que de alguna forma ya está obsoleta, porque se cumplió. Es como una caja de medicina que ya se ha gastado, ya no tiene más poder de curación. Ahora hay otro pacto. Andy Stanley lo dice así: tú no le llamarías a tu constitución la antigua constitución hasta que tú no tengas una nueva. Mientras que sea vigente, le sigues llamando la Constitución. En el momento en que tú le llamas la antigua Constitución es porque hay algo nuevo. Entonces, todo lo que sale en el Antiguo Testamento no aplica al Nuevo Testamento, a no ser que el Nuevo Testamento lo reafirme, lo vuelva a traer o lo vuelva a explicar. ¿Podemos coger principios del Antiguo Testamento? Sí, y es lo que estamos haciendo durante ya estos 2 años o 3 años de Números. ¿Podemos extraer
Profecía, sí, porque 600 años después se cumplen. Tiene un valor increíble, seguimos aprendiendo cosas, pero estas leyes que vemos aquí no se tienen que cumplir. Así que no se tienen que cumplir porque las promesas de nuestras hijas o esposas valen tanto como nuestra propia palabra, a no ser que sean menores. ¿Sí o no? Somos responsables de lo que nuestros hijos menores digan o hagan, sea chico o sea chica. Si tu hijo hace bullying a otro, le tienes que pagar al psicólogo al otro niño. Si tu hijo rompe algo o tu hija, ¿qué tienes que hacer? Si tu hijo de 17 años rompe una señal del stop, ¿qué tienes que hacer? Si tu hijo o hija de 17 años te dice, promete, se conmueve en un culto y dice que va a pagar 5.000 euros para los refugiados, ¿qué dices tú? Cariño, vamos a hablar, ¿vale? ¿Verdad? ¿Verdad que su palabra no es siempre válida? Hablamos de que la semana pasada de que nuestra palabra verbal es legal hoy en día. En un juicio, lo que nosotros hemos prometido se podría hacer un contrato verbal, sigue siendo legal. Pero el de tus hijos menores no sirve para nada. En realidad esto es lo que está pasando en la época. Según David Easton Brewer, legalmente un marido era responsable de las acciones de todos dentro de su casa, por lo que si su esposa violaba la ley, él podría ser procesado. Hoy en día todos somos individualmente responsables de lo que hacemos. Es más, si tu esposa o empleado viola la ley, ellos son legalmente responsables, incluso si actuaron bajo tus órdenes. Es decir, en la época, el padre de familia era el responsable legal de toda su casa. No solo era el responsable, sino que el trabajo físico era el que era normalmente remunerado. Martin Kirk dice, debido a la fuerza física, un hombre en la época podía arar el doble de hectáreas o cargar el doble de trigo que una mujer. Por lo tanto, el padre de familia era el responsable legal y era el que traía normalmente el sustento a casa. El padre de familia y los hombres en general eran los productores monetarios de la familia. No es de extrañar que hace 3.000 años los que tienen que estar de acuerdo con las promesas que se hacen, capítulo 30 viene después del capítulo 29, que se habla de promesas. Y estas promesas eran sobre todo cabritos, vacas, trigo, era dinero. ¿Vale? Entonces, las promesas que están haciendo en el capítulo 30 costaban dinero. Por lo tanto, el productor, el que produce, tendría que estar de acuerdo con lo que se promete. ¿Vale? Tiene toda su lógica hace 3.000 años. Hace 3.000 años no era discriminatorio porque las circunstancias eran diferentes a las de hoy. Porque las normas se deben adaptar a las circunstancias, ¿sí o no? Desde nuestro punto de vista del siglo XXI en Occidente, vemos las cosas diferentes, pero tenemos que aceptar que hace 3.000 años, no hace 100 ni 300, hace 3.000 años las cosas eran diferentes. ¿Cuántas manifestaciones hemos visto por la igualdad de que haya mujeres soldados, lenguaje inclusivo, que haya mujeres soldadas en la guerra de Ucrania? Son solo el 10 al 15% de soldados en el ejército de Ucrania y un porcentaje mucho menor que está directamente en el frente. ¿Cuántas leyes se han hecho para que los hombres ucranianos salgan con sus familias del país y los cuiden igual en el mismo porcentaje que mujeres? Estoy hablando cosas ridículas, ¿verdad? Estoy hablando tonterías. ¿Por qué? Porque las circunstancias son brutales en un mundo brutal y lo que quieres es que los brutos lo defiendan. Entonces, en circunstancias diferentes, las cosas son diferentes. Según la autora una estaba defendiendo
lo igualitario y lo otro, lo complementario, os lo explicaré ahora en un show de apologética, en un programa de apologética sobre igualdad. Mira lo que decían estas mujeres, no lo digo yo, ¿vale? Mujeres, dice, esta discusión es de mujeres blancas de países ricos. En la mayoría de países donde el trabajo bruto es mayoritariamente el que se paga, las mujeres no están luchando por ir a una mina de cobre con índices de mortalidad elevada. Hace 3000 años era una época brutal, donde lo moral, lo bueno, lo admirado, era que una tribu matara a otra tribu, cogiera esclavas sexuales y robara todo lo que tenía. Eso era lo moralmente aceptable para todas las naciones de alrededor. Les daba poder, estatus, reconocimiento y gloria. En nuestra sociedad occidental moderna queremos juzgar las leyes en un contexto totalmente diferente al nuestro. En esta época brutal, las leyes estas eran increíblemente avanzadas para el contexto. Y lo que hace es ir moviendo el corazón del pueblo hacia una cristianización que los va moviendo y los va avanzando para no tener que arrasar directamente por ellos y empezar otra vez de nuevo. Y este texto es tremendamente avanzado para la época, lo voy a intentar explicar. Números 39, leedlo, Números 39. Pero todo voto de viuda o divorciada con que ligue su alma será firme. Si no estudias el texto, esto parece no tiene nada de importancia, pero date cuenta que esto legisla que la palabra de una mujer adulta sola vale exactamente igual que la de un hombre. Hace 3000 años. No necesita a nadie, su palabra es totalmente válida. Hace no mucho y en muchos países sigue vigente, para comprar un coche, una mujer, una casa, necesita la firma de un hombre, un padre de familia. Dios establecía hace 3000 años que la palabra de una mujer sola fuera suficiente garantía y aceptable para todo. Lo repito, Dios establecía hace 3000 años que la palabra de una mujer por sí sola valiese igual que el de un padre de familia. En realidad, el Antiguo Testamento es extraordinario para su época. El marido de la mujer virtuosa, si vas a Proverbios 30, no es alabado porque él sea una gran persona, todo lo contrario. Es alabado por las grandes cualidades de su mujer, por su sabiduría, por sus inmensas capacidades organizativas y empresariales. Y es alabado por todos. Débora reinó en Israel, fue jueza y general militar. Atalía fue reina en solitario. Se nombran todas las madres de todos los reyes de Israel. Cuando te aprendías una lista de los reyes de España, no te aprendías el nombre de la madre. En la Biblia siempre aparece el rey, su padre y su madre. Rahab fue la héroe de la conquista. Ruth es el ejemplo de fe y fidelidad y es ascendiente del Mesías. Abigail salva su casa de la ineptitud de su marido. Ana profetiza al Mesías. El libro más antiguo de la Biblia, Job, es el más antiguo de todos, nos presenta el final del justo, es decir, el cielo para los justos. Y mira lo que nos presenta. Nos dice que tendrá muchos hijos, pero solo se nombran las hijas. Y dice que los dos heredarán la tierra. Porque el final, el cielo para los justos, es muy femenino. Os lo voy a explicar al final. Quedaros con esta frase, a ver si os convenzo. El final de todo será muy femenino. El machismo reinante en el mundo judío que vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el contexto en el que están escritas las Escrituras, es más consecuencia de la caída del hombre en un mundo cruel, machista y sanguinario que la actitud propia de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y a veces los mezclamos, a veces pensamos que eso es lo que Dios manda cuando simplemente Dios lo que está es explicando lo que pasaba. Es más, fíjate en la dinámica del texto. ¿Cuántas veces has pagado una suscripción que no querías pagar porque se te pasó el periodo de prueba? Levanta la mano. Yo tendría que levantar todo porque me ha pasado
un montón de veces. Además, que lo pongo en el calendario de quitar la suscripción, pero lo hago mañana. Y mañana se me pasó. Esto es lo que está pasando aquí en el texto. Tienes una ventana muy corta para que el padre de familia, es decir, el que tiene que pagar la ofrenda, pueda modificar, replantear o cancelar la promesa. Muy corta. ¿Qué quieren las empresas cuando te ponen el periodo de prueba? ¿Que pagues al final o que no pagues? Que pagues. Entonces la intención de Dios es que se cumplan todas las promesas, tanto de hombre como de mujer, o que no se cumplan. La intención del texto no es cancelar, la intención del texto es que se cumplan todas las promesas, tanto que sean de mujer, de hombre. Por eso da esa pequeñita prueba. Dice, lo tienes que oír, lo tienes que hacer inmediatamente. No puedes, como lo dejes pasar, te tienes que asegurar que se cumpla. Ahora tú eres el responsable. El que proveía, el marido, el padre, se hacía entonces responsable de que lo que se había prometido se tenía que cumplir. Si no, él sería moralmente responsable. De repente, si no cancelas en el periodo de prueba, el responsable es el padre de familia de asegurarse que todo se cumpla. Es decir, por defecto, el texto quiere que toda promesa se cumpla. La posición por defecto de Dios en este texto no es discriminar, sino es que todo se cumpla. Se nos va repitiendo en diferentes momentos, ¿vale? Entonces, en la repetición, en el lenguaje original, hay ciertos matices que nos explica un poquito en qué ocasiones se podía cancelar o modificar la promesa. En el versículo 6, en la frase que dice el que obligue su alma o la que obligue su alma, es el mismo verbo que en Salmo 106:33, es la misma raíz, perdón. Y dice que Moisés habló precipitadamente. Es decir, que si la promesa de tu hija o tu mujer no es precipitada, no hay razón ninguna para que no se cumpla. Es como si, teniendo un coche familiar, tu hija está en un culto y se emociona y dice que para el hambre en Mali van a donar el coche de familia. Mejor hablarlo primero, ¿no? Vamos a hablarlo. Así que si es precipitado, tienes razón para hablarlo. Si no es precipitado, no tienes razón ninguna. Otra, versículo 8, en las diferentes repeticiones, en el 8 hay una connotación en el lenguaje hebreo sexual. En los sacrificios, como en el día de la expiación, por ejemplo, se abstenían sexualmente. Así que en este contexto de culto, podía ser una promesa de abstención para dedicarse a la oración, al sacrificio. Por lo tanto, esta promesa de abstención, lo que te dice el texto es que tendría que ser acordada con tu marido. Imagínate que por un voto decides abstenerte por un par de años o un par de décadas. Algunos diríamos, bueno, pues Pablo dice algo parecido, o sea, esto se aplica ahora mismo. 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volver a juntaros el uno al otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí Pablo está siendo totalmente radical a la época, totalmente radical. El hombre en la cultura romana nunca se abstenía sexualmente. Había 25 palabras para denominar una prostituta. ¿Sabes cuántas palabras había para denominar un hombre virgen? En latín, 0. No existían. El ateo y crítico del cristianismo, Bart Ehrman, dice, o sea, esto lo está diciendo alguien que va en contra del cristianismo, pero nos pone el contexto de la época que está escribiendo Pablo. Los romanos libres debían someter a sus esclavos, someter a otras tribus, someter a sus mujeres y a sus esclavas sexuales. La religión más común era participar en prostitución cúltica con mujeres, niños o animales. Glenn Scrivener dice, la revolución sexual de los 60
los hippies y todo eso, libertad y amor, ¿cuál era? Que las mujeres pudiesen ser tan promiscuas como los hombres, ¿no? En cambio, la revolución sexual de Pablo es que los cristianos fuesen tan castos y fieles como las mujeres. ¿Lo entiendes? Pablo le dice a la mujer, tu cuerpo pertenece ¿a quién? A tu marido. Pero, esto no se había oído antes, le dice al hombre, tu cuerpo pertenece al de tu mujer. Eso no existía, totalmente radical. No os neguéis el uno al otro, es absolutamente radical. Las relaciones de repente tienen que ser consentidas y en acuerdo. No lo podéis utilizar como una forma de control para la otra persona. En la época era típico que cuando te enfadabas con tu mujer, pues entonces no te acercabas a ella, ¿entendéis para lo que digo? Para acercarme, y no le dabas hijos, porque tenías muchas esclavas sexuales o te ibas al templo a la prostitución. Era una forma de castigo. Por lo tanto, Pablo aquí está estableciendo que no, que tienen que estar dedicados el uno al otro, tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre. Hoy en día podemos utilizar la persona que tiene menos deseo en la relación como un arma de control para la que tiene más. Y Pablo lo que nos está aquí poniendo es una forma de disfrute mutuo, ayuda mutua, pensar en la otra persona. Pablo comienza una revolución que ha dado nuestro sistema actual de consenso y ha sido una de las grandes revoluciones para la sociedad y para el mundo actual. Volvamos al número. El espíritu de número es cumplir las promesas. Pero si te das cuenta, la mujer es la única persona que puede prometer algo a Dios sin tener que cumplirlo. Dios le promete ser perdonada. Dios acepta cumplir su parte sin necesariamente que ella tenga que cumplir su parte. Qué injusticia, qué falta de igualdad. Siempre que me pongo a estudiar la Biblia, lo que parece terriblemente machista, siempre hay excepciones en favor a la mujer. Siempre que me pongo a estudiar la Biblia supuestamente machista, al final siempre veo un sesgo hacia la mujer. Y al final os lo demostraré, os lo intentaré. La igualdad de la mujer y el hombre delante de Dios empieza en el Génesis, ambos hechos a su imagen, y se va respirando en toda la Biblia. Así que Números 30 lo que te está diciendo es cumple tus promesas y poneros de acuerdo en cosas que sean importantes o cosas importantes que hayas prometido. Llegamos al Nuevo Testamento. Estaba dudando si meterme en el lío o no meterme en el lío, ¿vale? Porque hay textos en el Nuevo Testamento que hablan de sumisión. Hay unas ramas de oliva allí fuera, ya podéis poner la hoguera. Tito 2, 4 al 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas. Señoras, a los hombres se les da otras obligaciones, ¿vale? Pero estamos aquí en el de las mujeres. Cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sujeción. Lo que todos respiramos, oímos, vemos y en el fondo sentimos es igualdad, 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 igualdad. Y la verdad es que estudiando esta semana las dos visiones, hay dos visiones cristianas en las que los igualitarios creen que todas estas cosas de sujeción y eso eran para la época y los complementarios que creen que tiene algo todavía vigente. En los igualitarios, hombre y mujer son exactamente iguales delante de Dios en valor, pero también en rol. Con los complementarios son exactamente iguales delante de Dios, tienen el mismo valor, la misma dignidad, los salva igual, los quiere igual, pero tienen roles complementarios, no necesariamente los mismos. Mientras más he estudiado esto, más me he dado cuenta que los dos tienen buenos argumentos y algunos fallos, los dos.
Así que deberíamos poder convivir con las dos opiniones dentro de la iglesia por amor a la unidad en Cristo. Pero yo voy a ser honesto con los que yo encuentro, así que puedes tener otra opinión. Yo voy a decir lo que yo encuentro en el Nuevo Testamento, ¿vale? Lo podéis coger, no lo podéis coger. Esto es lo que yo honestamente he encontrado. Primero, sinceramente es imposible llegar a una igualdad. Siempre estamos descompensados. La humanidad nunca va a llegar a, por ejemplo, necesitamos que nazcan más personas en nuestro país para que paguen nuestras jubilaciones, ¿sí o no? Es lo que necesitamos todos. Pero me cuentan sindicalistas que cuando una mujer en un trabajo dice que está embarazada o pide reducción de jornada, ¿qué le pasa? Que la echa. Pero necesitamos que tenga hijos. Además, me estaba contando este sindicalista que, por ejemplo, incluso cuando intentamos ser igualitarios, no lo somos. ¿Verdad que no es lo mismo reírse de un calvo que de una calva? Os podéis partir de mí con toda tranquilidad, ¿verdad? Lo hemos visto en los Oscars, ¿verdad? Y debería ser así. Me estaba contando este sindicalista que por igualdad en la vendimia mujeres y hombres no podían ir al baño sino en sus descansos. ¿Qué pasaba? Que había un índice de aborto muy grande porque se quedaban embarazadas y como no podían ir al baño, infección de orina, aborto. Es decir, que ni siquiera queremos la igualdad, lo que queremos es justicia y aceptar la diversidad y llegar a un acomodamiento de todos, ¿verdad? Eso sería lo suyo. Pero por el otro lado también nos pasa. Según la doctora Sol Lim, o infantil.com, y esto ya lo sabemos todos, no hace falta que nos lo diga un científico, el cerebro de las adolescentes madura 2 años antes que el de los adolescentes. Lo sabemos todos, ¿no? Madurar en cierta forma es esto, que tu cerebro como niño sepa discernir los inputs que no son importantes. Las chicas ya empiezan a pensar en qué traje me pondré en la boda, algo importante, y un chico, mira un meme. 2 años antes. ¿Qué pasa? Llega bachillerato, pones a competir chicas que ya saben que quieren estudiar, chicos que no saben qué es estudiar, y los pones a competir para ir a la universidad. 7 de cada 10 estudiantes de medicina que son chicas. 13% de chicas tienen más estudios que chicos. Es decir, los chicos se suicidan el doble que las chicas. ¿Pasa algo? Lo estoy diciendo aquí porque estoy en una iglesia. Intenta decir algo así. Nos da, en cierta forma, la sociedad ya da igual, en cierta forma, los chicos. Es un poco porque ha habido una descompensación de tantos años de machismo que ahora podremos llegar a... El cristianismo creo que es uno de los mejores compensadores que tenemos en el mundo. Es extremadamente hablando de este tema siendo hombre. Es como si un carnicero te hablara de la dieta vegana. Simplemente por ser hombre ya yo estoy descalificado. ¿Sí o no? Ya soy parte del problema. Pero no estoy aquí para dorarle la píldora a nadie, así que como os digo, voy a intentar ser honesto. Como cristiano occidental, además, tengo un problema. Porque ¿dónde cuaja más el feminismo? ¿En qué tipo de países? ¿Con tradición cristiana o de tradición no cristiana? ¿Por qué? El feminismo no es un movimiento netamente cristiano, pero se origina y cuaja mejor en sociedades con trasfondo cristiano. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el hombre y la mujer son exactamente iguales con valor intrínseco, creados ambos a imagen de Dios. Y eso lo sabemos y lo sentimos todos.
todos los que vivimos en Occidente. El historiador de Oxford, Tom Holland, y muchos otros aseguran que los valores occidentales de igualdad vienen del concepto cristiano de que todos somos iguales ante Dios. No hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Eso me falta otro. No hay judíos, sabía que me faltaba otro. Delante de Dios somos todos iguales. Y eso ha propiciado que cuando empiezan a pedir igualdad, la sociedad lo acepte y la sociedad avance en este sentido por este concepto cristiano. Wendy Alsup demuestra que el origen del feminismo en América en los años 20 y por lo tanto en el resto del mundo, a la hora de promover, por ejemplo, el voto que una mujer pueda heredar, fue parte, no todo, pero parte de un movimiento cristiano, involucrado también en el movimiento abolicionista. Según la doctora Rebecca McLaughlin, no sé si se pronuncia así sinceramente, en el Nuevo Testamento hay una verdadera revolución feminista del mundo antiguo. En toda la historia ha habido movimientos feministas. Os hablaré después de una en la época romana. Pero mira lo que dice la doctora McLaughlin. El Nuevo Testamento va en contra de todas las concepciones de la época. Solo para empezar, los romanos escribían solo para hombres. Es decir, este texto para quién está escrito, hombre y mujer, para dos, ¿verdad? Los romanos de la época solo escribían hombres para hombres, que eran los que leían. De repente, solo escribir a mujeres ya era una revolución. Mira lo que aparece en el Nuevo Testamento. Las mujeres son las verdaderas héroes, mantienen la obra de Jesús y la iglesia. Son las primeras en ver a Jesús resucitado. Marta actúa de cabeza de familia, son protagonistas de muchas parábolas. Jesús se centra en ellas en numerosas ocasiones, incluso en casa del fariseo Simón. Se mete en tierra samaritana, algo increíble para un judío, para salvar a una. La mujer es el ejemplo de devoción, dando todo lo que tenía en la ofrenda. ¿Os suena, verdad? Todo lo que estoy diciendo. Y un ejemplo de más fe que la mayoría de judíos, pidiendo las migajas de los milagros de Jesús. Mateo 15. Son las discípulas más fieles. En la iglesia cristiana de repente se mezclan hombres y mujeres para adorar a Dios. Piden que se sometan unos a otros. Establece que delante de Dios no hay diferencia absoluta. Obliga a los hombres a tener una sola mujer y serles fieles. Y a morir por ellas poniendo la vida de sus esposas por delante de la suya. Es tan revolucionario que incluso eleva a las mujeres y hombres que se quedan solteros a un grado alto de responsabilidad. Mejor no casarse, dice Pablo. Es decir, de repente, no casarse para la que no quiera casarse o el que no quiera casarse se eleva a un estado de libertad y de dignidad, cosa que en la época no existía. Menuda liberación. Así que, ¿cómo entendemos estos textos de sumisión en el Antiguo Testamento cuando ha sido el mayor motor histórico del avance de los derechos de la mujer? Vamos a ser prácticos. Señora, ¿os sometéis a vuestros maridos? Sí, ya. Hoy en día es una cuestión de carácter, ¿verdad? Vamos a ser prácticos. En la Biblia ponen muchos ideales, pero después intentamos llegar a esos ideales, pero la práctica es cuestión de carácter, ¿sí o no? El que tiene más carácter es el que más domina y de repente, de vez en cuando, le deja al otro algo para no tirar demasiado la cuerda. ¿No? Es como funciona, da igual que sea hombre o que sea mujer el que tiene más carácter. ¿Cómo lo interpreta el teólogo David Easton Brewer? Él alega que estar sujetas a sus maridos es precisamente para lo que dice el texto que hemos leído en Tito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En la época de Pablo había un movimiento feminista muy fuerte, se puso de moda. Os sonará un poco curioso, pero estos son textos históricos. La mujer, o muchas mujeres, intentaron igualarse a la promiscuidad del hombre, tipo revolución sexual de los 60. Así que empezaron a pasear en público con sus amantes. Esto fue un escándalo y la mayoría de la sociedad seguía teniendo una visión, ¿vale?, en la que la mujer debería ser fiel,
en que la mujer debería ser casta. Por lo tanto, este movimiento feminista se veía un poco en la iglesia con peligro. ¿Por qué? Porque la mayoría del Imperio Romano eran hombres, no mujeres. A las mujeres, como no querían tantas mujeres, no generaban tanto dinero, etcétera, cuando nacía y veían que eran chicas, las tiraban a la calle. Los cristianos empezaron a rescatarla y fueron los primeros orfanatos que existieron, ¿vale? Pero mayoritariamente la sociedad era masculina, pero en la iglesia cristiana la mayoría era femenina. La revolución de Pablo, que ahora a nosotros nos parece como súper misógeno y retrógrada, fue una revolución que atrajo a muchísimas mujeres del Imperio Romano. Por lo tanto, Pablo lo que no quería era que se viese en una iglesia mayoritariamente de mujeres como que estaban revolucionando la sociedad para poder predicar el Evangelio. Es el mismo argumento que con los esclavos. No promueve ya la liberación de esclavos, pero condena a los que esclavizaban, Pablo directamente, pero no monta una revolución de Espartaco para que el Evangelio se pueda predicar, que era lo importante, ¿vale? Entonces, estos textos eran para no escandalizar. Como hoy en día el escándalo es lo contrario, decir que las mujeres se sometan a sus maridos, pues ya no hace falta. Eso es una forma de verlo. ¿Os gusta? Sí. ¿Qué pasa? Dije que iba a ser honesto. Me pongo a estudiar el resto de textos. Y si Tito ciertamente parece que dice eso, el resto de texto tiene un carácter que va más allá. Habla de Cristo y la iglesia un símil. Habla de Adán y Eva, vuelve al principio. Entonces, creo sinceramente que hay algún tipo de sujeción que todavía sigue vigente. Efesios 5, del 21 al 33. Dice así, me estoy poniendo muy nervioso, tengo un vasito de agua por ahí, si alguien me puede traer un poquito de agua se lo agradecería, me tendría que traer aquí pero me he olvidado. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Muchas gracias. ¿Me entendéis los nervios, no? Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Aquí hay algo espiritual. Aquí el contexto ya no nos da esta excepción contextual de la época. Mira lo que dice la doctora McCarklin, que es mujer y casada. Si quitamos lo de la sumisión, tendríamos que hacer la parte del hombre también para los dos, ¿no? Si quitamos la parte de una, la que se queda todavía tendría que ser para los dos, lógicamente. Y dice ella, ¿cómo nos sonaría a las mujeres si Pablo les dijera lo mismo que a los hombres? Parafraseando, esposas, amad a vuestro marido hasta morir por ellos, poniendo sus necesidades enfrente de las vuestras y sacrificándoos por ellos hasta la muerte. Dice ella, esto, si hubiese sido escrito así, sí que hubiese podido traer mucho abuso. De repente ya no suena tan bien. En el fondo queremos que todo sea igual para todos. Tenemos hijas, hermanas, madres. Pero tendríamos que hacer una exégesis muy elaborada para no ver que hay algo espiritual aquí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, vamos con Efesios porque es el texto, los otros se parecen bastante a esto, es que lo primero que nos dice en el versículo 21 es que nos tenemos que sujetar unos a otros. ¿Os imagináis a un romano de hace 2000 años que le dijeran que se tenía que someter a su mujer y su mujer someterse a él? ¿Me entendéis que es radical en el contexto? Así que nos tenemos que poner las gafas de sujeción
uno al otro, ¿vale? Y vamos a ver cómo se tiene que sujetar uno al otro. Es decir, los dos se tienen que sujetar, pero a cada uno les da cierto matiz. El primero, al marido. Muere por tu mujer, pon sus necesidades por encima de las tuyas, incluso si tienes que morir por ella, como el mismo Dios de los cielos lo hizo por nosotros. Cuando hoy lo que intenta uno es que el otro cumpla sus expectativas, sus deseos y sus necesidades. ¿Sí o no? En esta forma de vivir cabe machismo, maltrato, denigración, cabe que cobre una mujer menos por el mismo trabajo, cabe sentarse en el sillón y decirle que te traiga una cerveza. Jo, mi padre lo tenía todo. No cambiaba pañales, no. En este tipo de sacrificio no hay nada de roles tradicionales en el que el hombre tiene que trabajar y la mujer se tiene que quedar en casa. Yo no lo leo en ningún sitio. Ni hay ningún rol. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias. Ni hay ningún rol secular que no pueda ser una mujer. En la Biblia aparecen roles en la sociedad secular absolutamente de todo. Lo que dice al hombre es que muera por su mujer. En la Biblia, ¿quién dice que puede que muera por otra persona? Un mejor amigo, ¿sí o no? Te está diciendo que seas el mejor amigo de tu esposa llegando al punto de morir por ella. Es más, ¿cómo son las cabezas líderes en el Nuevo Testamento? ¿Cómo lidera un líder de una iglesia? Dominando, mandando. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que tienen que servir. ¿Cómo tiene que liderar el hombre su casa? Sirviendo a su mujer y a sus hijos. Porque eso es lo que hará Cristo toda la vida por nosotros. Lucas 12:37 nos está hablando del cielo. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. Dios, Jesús se ceñirá y se hará que se sientan a la mesa sus siervos y Él vendrá a servirle. Jesucristo no solo nos sirvió en la cruz, dice que nos servirá por toda la eternidad. Eso es absolutamente increíble. ¿Y qué le dice al marido? ¿Cómo tiene que liderar su casa? Sirviendo a su familia. Aquí hay algo bello, aquí hay algo que sabemos que es bueno, aquí hay algo que sabemos que imita a Dios de alguna forma. Ya nos molesta tanto, ¿no, señora? A la mujer, esta es la parte difícil, voy a beber un poquito más. A la mujer se le pide que se sujete a su siervo. ¿Lo entendemos? ¿Puedes ver alguna forma más sublime de ver una relación entre iguales delante de Dios? Hombre, yo muero por ti sirviéndote. Mujer, yo me sujetaré a tu preferencia total por mí. Yo llevo predicando 16 años y siempre he dicho esto. El hombre tiene que ser el líder espiritual de su casa. Nunca una mujer me ha dicho que eso no le gusta. ¿Por qué? Porque es una pesadez. Encargarte de que se hagan los devocionales, que tu hijo ore, que hacer los cultos familiares, que vayan a la iglesia. Que a nadie le ha molestado que yo diga que el hombre tiene que ser el líder espiritual de su casa. Nunca ha estado en una boda que yo haya dicho, marido, muérete por tu mujer, y me diga la novia, para, dime a mí lo mismo, por favor, si no, no me caso. Debería haber, este es el resumen, una disposición en el marido a morir a él mismo por su familia y la mujer
a honrar eso. Lo curioso es que no es obligatorio, tiene que ser algo voluntario de la mujer. Y además, como el marido realmente nunca muere totalmente por su mujer, la mujer puede decir, pues yo no me someto a ti porque tú no. ¿Nos sometemos como Cristo se sometió a la iglesia? ¿Nos sacrificamos por nuestras mujeres como Cristo se sacrificó por la iglesia? ¿Se sujetan ellas a nosotros? Pero hay algo bello en la intención de caminar en ese camino y parecernos más a Cristo. ¿Por qué creo que esto es así? Lo creo por Números 30. Vamos al principio. Adán y Eva. ¿Quién comió del árbol? Los dos. ¿Quién fue el primero y se lo dio a su marido? Eva. ¿Vale? Pero ¿a quién se le impone la culpa? Romanos 15:2. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán es el pecaminoso y responsable de lo que pasó. Tenía una pequeña ventana de oportunidad para anular lo que Eva había dicho o hecho, pero se cayó, comió y el responsable moral fue Adán. ¿Estoy siendo machista? Creo que es totalmente lo contrario. Y concluyo con esto. El final no es que todos los hombres y todas las mujeres adquiriremos la independencia y libertad masculina. Todo lo contrario, sino que todos los hombres y mujeres adquiriremos la sujeción femenina a Cristo. Ese es el final. ¿No entiendes? Nuestro futuro no es masculino, es femenino. El futuro de toda la humanidad es ser la esposa sujeta a nuestro siervo eterno Cristo. Y de esta feminización del Evangelio nadie dice absolutamente nada. ¿Os molesta? Maridos, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros para limpiar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Y todos nosotros seremos su esposa. Cuando os dije que en la Biblia había un sesgo femenino, os lo aseguro y es total. Todos seremos la esposa gloriosa de Cristo. Amén. ¿Te molesta ser la iglesia gloriosa sujeto al Dios que murió por ti? A mí no me molesta en absoluto. Porque Él será la cabeza y destino, la cabeza y responsable de mi destino. Y menos mal. Démosle la gloria a Dios, porque en su palabra encontramos no lo que queremos oír, sino lo que tenemos que oír. Que el Señor os bendiga.